Buen día con todos. Para el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre la depresión. Para esto tenemos objetivos. El objetivo general es identificar el mecanismo de acción de la fluoxetina y como objetivo específico identificar los efectos adversos de la fluoxetina y explicar la farmacodinámica y farmacocinética de la fluoxetina. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Según la OMS, se estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo y que su frecuencia aumentará frecuentemente. La depresión es la enfermedad psiquiátrica más común, ya que cerca del 20% de la población mundial llega a experimentar depresión en algún momento de sus vidas, y el 70% de los pacientes con depresión son mujeres. La depresión se divide en 4 subtipos. La primera es la depresión mayor, donde los síntomas depresivos son intensos y aparecen en forma de episodios. Tienen una duración de semanas o meses. El segundo subtipo es la distimia o el trastorno distímico, donde los síntomas son menos intensos, pero son muy incapacitantes porque llegan a ser crónicos. Estos duran como mínimo 2 años. El tercer subtipo es el trastorno adaptativo. Aquí los síntomas depresivos son leves, están presentes durante un periodo breve de tiempo y se deben a algún factor estresante agudo que ha sufrido el paciente. Y por último tenemos otros trastornos depresivos, donde aquí se habla de los síndromes depresivos que forman parte del conjunto de síntomas de otras enfermedades psiquiátricas y neopsiquiátricas. Ahora, para las causas de la depresión tenemos a 3. La primera es factores relacionados con la personalidad del paciente, donde se presenta un carácter con alguna cualidad extrema, como la inseguridad, la dependencia, la hipocondría, el perfeccionismo y la autoexigencia. También tenemos a los factores ambientales. Esto se debe a que el paciente puede sufrir algún problema, ya sea económico, familiar o de salud. Y por último tenemos a los factores biológicos. Este se va a dividir en 3. Sobre este punto se deben destacar estos aspectos. Una es la alteración cerebral. Aquí es donde se va a alterar los funcionamientos de 2 áreas del cerebro, y estas son las áreas frontales y el área límbica. También tenemos la alteración en neurotransmisores. En un estado de depresión, la conexión neuronal mediante neurotransmisores no va a funcionar bien. Y por último, las alteraciones genéticas, donde se cree que tener genes que predisponen a tener una depresión. Ahora, los síntomas. Tenemos a la tristeza, que es el síntoma más característico de la depresión. Tenemos a la lentitud de movimiento, al insomnio, a la endonía, que es la dificultad para disfrutar las cosas. Tenemos a los síntomas físicos, como dolores de cabeza, malicias digestivas, pensamientos pesimistas y pensamientos relacionados con la muerte. Para los criterios diagnósticos, la ausencia de técnicas diagnósticas hace que el diagnóstico de la depresión se realice teniendo en cuenta la información que el médico obtiene durante una entrevista con el paciente, con los familiares o personas allegadas. Los criterios para establecer el diagnóstico de depresión son, para la depresión mayor, es la presencia de 5 o más de los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas, ya sea el estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día, desinterés, pérdida importante o aumento de peso, el insomnio o sueño excesivo de día, inquietud o lentitud, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad. Para el segundo criterio, para el trastorno distímico, se debe al estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día durante al menos 2 años. La presencia de 2 o más de estos síntomas, como la pérdida o aumento de apetito, el insomnio, la fatiga, la autoestima baja, la dificultad para concentrarse. También durante un periodo de 2 años el sujeto no ha estado sin síntomas de los criterios que ya mencioné durante más de 2 meses seguidos.
Y por último, los síntomas causan un malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Por último, en los criterios diagnósticos de trastorno adaptativo, la aparición de síntomas emocionales o conductuales en respuesta a un factor estresante identificable tiene lugar dentro de los 3 meses siguientes a la presencia del factor estresante. Estos síntomas o comportamientos se expresan como malestar mayor de lo esperable en respuesta al factor estresante o el deterioro significativo de la actividad social, laboral o académica. Una vez cesado el factor estresante o sus consecuencias, los síntomas persisten más de 6 meses. Ahora, para el tratamiento, cada tratamiento varía dependiendo al subtipo de depresión con el que nos encontramos. Para la depresión mayor, el tratamiento farmacológico es más importante que el psicológico. Para el trastorno adaptativo, el tratamiento psicológico es más relevante. Mientras que para la distimia, el tratamiento combinado farmacológico y psicológico suele ser el más indicado. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico? En el caso del área psicológica, se debe a terapias psicológicas cognitivas conductuales y a terapias interpersonales. Por otro lado, en el tratamiento farmacológico nos vamos a encontrar con los antidepresivos, entre los que se destacan la serotonina, la adrenalina y serotonina, y por último la reboxetina. Tenemos aquí el caso clínico sobre una paciente que refiere fatiga por los últimos meses y se siente cansada. Ella refiere que no desea ser intervenida, además que no ha dormido bien y no tiene mucho apetito. En estos casos se presenta anamnesis y su examen físico es normal, los exámenes de sangre también son normales, el test de embarazo es negativo. Y se le diagnostica con depresión mayor, la refieren para recibir terapia e iniciar tratamiento farmacológico con fluoxetina. Como conclusiones tenemos que la fluoxetina se absorbe completamente por vía oral, pero su biodisponibilidad se reduce por su gran metabolización de primer paso por el hígado. Los antidepresivos tricíclicos constituyen el patrón tanto para evaluar la eficacia antidepresiva como para la tolerancia. Los anticolinérgicos de los antidepresivos tricíclicos en dosis terapéuticas pueden causar alteraciones cardiovasculares, alteraciones de la motilidad intestinal, retención urinaria, dilatación pupilar, sequedad de boca y temblor. En general, la mayoría de los antidepresivos son seguros, pero la administración de alimentos y medicamentos exige que todos los antidepresivos tengan advertencias de recuadro negro, que es la advertencia más estricta para los medicamentos recetados. Eso sería todo por la presentación. Muchas gracias.